Pues dicho y hecho, hablábamos esta semana con nuestra querida Pepa de Manuel Javois y él está aquí. Después de irse a Madrid, nos vemos en esta vida o en la otra, pues le toca el turno a su último trabajo y aquí está. Una portada y un libro, Mala Herba, de la que hemos hablado en no en pocas ocasiones. Manuel, bienvenido. ¿Qué tal? Estaba pensando ahora que estabas diciendo de esos libros, que siempre estoy emplazando a la gente a algo, ¿no? Irse a Madrid y estás en Madrid ya, pero nos vemos mejor en esta vida, no en la otra, ¿no? Y aquí ya me asiento una hierba chunga, con matojo de difunto. Mala herba. Rastrojo Mala de herba difuntos, nunca como diría muere. Serrat. Bueno, gracias por estar aquí. Hoy presentas en Castilla y León, en Valladolid concretamente, este libro. ¿Cómo definirías este trabajo? Dices, no está escrito como un bestseller. ¿Cuál es la intención? Hombre, no está escrito bajo la premisa de un bestseller, que es la de buscar intencionalidad comercial. ¿Qué público está leyendo libros? ¿Qué temas están gustando? No tengo ni idea. Soy ajeno al mundo literario, no pertenezco a él. Soy periodista como vosotros. Quería contar una historia de las primeras veces y de la infancia. Y quería contar que además que esas primeras veces y esa infancia no fuesen inocentes o tan inocentes como suelen ser, sino que tuviesen una intencionalidad política. Y en ese sentido, esto no lo digo muy a menudo, pero porque suele la palabra espantar a mucha gente, ¿no? Y a lo mejor tampoco gusta a los editores que hables en ese término, pero es una novela política. Y las novelas políticas pueden estar protagonizadas por niños de 11 años y en colegios de los finales de los 80 y principios de los 90. Perdona, Manuel, que mueren. Sí, mueren pero inmersos en lo que es la política, las guerras, quiero decir que sí, claro que está. no, eso desde luego. En este caso no hay ninguna guerra, pero sí hay una premisa fundamental, que es la de que el amor es libre y la de que tú puedes sentirte atraído por cualquier persona a partir de la edad en la que te puedes sentir atraído por alguien. Entonces yo siempre me he preguntado, y siempre he hecho además, porque uno normalmente siempre acaba pecando en los mismos pecados que denuncia, cuando llega tu hijo a casa o tu hija a casa y si le preguntas a tu hijo ¿qué niña te gusta del cole? ¿Qué te gusta alguna niña? ¿No? Esa pregunta, bueno, con 4 años puede pasar desapercibida, con 5, con 6, con 8, 9, 10, 11 es un poco ya más problemática. Porque el niño a los 11, a los 12 años está diciendo, oye, es que no sé, no te voy a decir nada porque evidentemente me estás preguntando por un carril concreto. Yo en la calle veo un carril concreto, yo no he visto nada ajeno a lo que sea la heterosexualidad. Por lo tanto, o soy el primer homosexual de la historia, Aquí es como se tiene que sentir, o ¿no? el resto está debidamente escondido porque no puede expresarlo con la suficiente libertad. Por eso cuando la derecha y también la izquierda, también buena parte de la izquierda, y eso sí se lo reprocho más crudamente, porque en teoría no debería ser así, dicen saquemos a los niños de este debate, no metamos a los niños en medio de este debate, me preocupo y me ofendo mucho, porque los niños no tienen que estar en ningún debate, los niños tienen que ver la vida como es, en la misma naturalidad. Claro. Para que sepan que si les gusta determinadas cosas, esas cosas existen antes que ellos, para saber que la muerte existía antes que le ocurriese a su familia, para saber que la droga había afectado ya antes a otras familias, antes que a la suya, y para saber que si les gusta un niño o una niña en una clase a los 12 o 13 años, antes de eso ha habido cientos y millones de personas con unas referencias inexcusables en el campo de la ciencia, del deporte, de la cultura, que tienen que transparentarse y tienen que ser referencia para ellas. Claro. Eso es lo que le puede pasar a Tambu, que es el protagonista. No lo sé, yo soy el autor de la novela, pero yo no lo sé, porque yo, por ejemplo, a la edad de Tambu también hacía esos juegos, ¿no? Y no soy homosexual, pero jugaba, porque primero no tienes un concepto de sexo muy claro, y segundo, quieres descubrir tu cuerpo, quieres saber lo que te da gusto y lo que no, y de repente descubres cosas que te dan placer y las haces con quien sea. Claro. Con 11 años, con 10 años, ¿no? Que es lo que hacen ellos con sus juegos en las tinieblas, que es una metáfora bien curiosa que ocurre en el mundo de los niños. Cuando están a oscuras, actúan con mucha más naturalidad. Ellos en los años 80 y antes en los 60 y antes en los 40 están anticipando las redes sociales, cuando la gente se pone un nick y es verdaderamente ella misma bajo un seudónimo, a menudo mucho más miserable que lo que sería en la vida real y con un nombre real, ¿no? En este caso no, porque están buscándose a sí mismos y conociendo el placer.
El momento en el que tú descubres el sexo es un momento en el que tú todavía no tienes completado todo el campo y tú te estás tocando sin ninguna imagen en la que pensar. Es una fricción, es un acto puramente biológico. Es decir, no sé, los protagonistas de mi libro tienen sus primeros orgasmos sin estar pensando en nada en concreto. Simplemente piensan que haciendo eso pues los tienen y ya está. Luego ya todo se dota de contenido. El sexo, la muerte, la amistad, la deslealtad, todo tiene ya una razón de ser. Los protagonistas, como bien dices, son Mambu y su hermana, que viven esta particular historia. Está escrito además, aparte de mucha sensibilidad, está también con humor, ¿no? Sí, no, es una historia, es que estoy contando aquí una tragedia griega, es una historia feliz y humorística, porque... Sí, es que así que parece que nos ponemos mira, como muy una de las filosóficos, reacciones más comunes que estoy recibiendo con este libro, que es una de las reacciones que más me gustan, es que he llorado y he reído, he reído y he llorado, he reído y he llorado, y he llorado y he reído. Y ha habido gente que te dice que la novela ataca por la espalda, ¿no? Que cuando menos te lo esperas, de repente viene el golpe. Desde la primera hasta la última página hay humor. Desde la primera hasta la última página, si hay voluntad en el lector, te ríes. Y yo creo que la vida es una búsqueda constante y una consecución constante de la felicidad y de ser felices mientras algo te está despedazando por dentro, ¿no? Ya sea en forma de amenaza de enfermedades, de la vejez, de ciertos disgustos, pero pese a todo, yo me he reído en funerales en los que he llorado muchísimo. Es que nos ha pasado, es que de verdad, es que nos ha pasado a todos. Y he pensado cosas delirantes que digo, pero ¿cómo puede estar mi cerebro fabricando este chiste en este momento? Que es surrealista, ¿no? No, pero esto es lo más bonito. O sea, nadie te va a decir nunca cómo tienes que vivir tu propio luto. Y si tu propio luto, y mis padres lo entendieron perfectamente, porque mis padres saben que soy un desgraciado. Entonces, yo he estado en funerales con ellos, que he estado llorando de risa. Y ellos han dicho, qué envidia me estás dando, que con tanto dolor que tienes dentro y con tanto sufrimiento que sabemos que estás pasando, te estás descojonando por dentro por algo que no puedes decir, porque estaría mal decirlo, y estás aguantando en la risa, ¿no? Y yo creo que, caray, la mirada, y me han preguntado mucha gente si esto es autobiográfico, no lo sé en absoluto, ¿no? Salvo algunas situaciones, pero la mirada y el humor de Tambu es la mirada y el humor mío. Tuyo. Cuando nace mi hijo, se muere mi abuelo. Pero mi abuelo se muere, a mi abuelo le da un ictus repentino y se desploma en la mesa de la cocina, y del disgusto y de la conmoción en la familia, ya los 9 meses pendiente de su bisnieto, y del disgusto y de la conmoción de mi familia, a mi mujer se le rompen las aguas. Entonces nos vamos todos al hospital, unos con una ambulancia para una planta, que es la planta de la gente que tiene ictus y no va a salir generalmente, y otra planta, la planta de la maternidad. De maternidad. Entonces acude toda mi familia al hospital, acudimos nosotros, por supuesto. Yo estoy llorando todo el rato porque la tristeza se impone a la felicidad. Yo ya sabía que el niño iba a nacer, pero lo que no sabía es que el abuelo iba a morir. Y además era mi abuelo, porque mis padres me tuvieron muy joven. Tenía mi padre 20 años, mi madre 18. Mis abuelos cuidaron muchísimo de mí, ¿no? O sea, que tenías una relación muy especial con ellas, ellos. Bueno, y yo estaba pues triste por las razones que te decía. Y la familia acudió más al hospital, evidentemente. En la tercera planta estaban llorando y bajaban corriendo, se sacaban las lágrimas y ensalaban las mejores de sus sonrisas para saludar al nuevo miembro de la familia, porque tampoco ibas a aparecer llorando del disgusto, porque el niño iba a coger un complejo y decir, joder, ¿a qué he venido a este mundo yo, no? Eso me enseñó más de la literatura que 100 libros leídos, ¿sabes? Es decir, darte cuenta de eso. Yo mismo estaba muerto de la felicidad, porque veía a mi hijo por primera vez, estaba emocionadísimo, lloraba de la alegría. Y esas mismas lágrimas sabían otra cosa cuando subí a la tercera planta y lo veía en el ictus, que estaba a punto ya de ser desenchufado. La alegría, la felicidad, la tristeza, el nacimiento y la muerte. Esta novela no está en absoluto basada en eso, pero habla de esos dos polos, ¿no? Habla de cómo puedes estar feliz y estar triste al mismo tiempo. Tambu, la primera vez que tiene algo parecido al orgasmo, dice, me sentía como si algo muy bueno me estuviese matando, porque al mismo tiempo que entraba el placer, estaba entrando la culpa. Y cuando eres niño estás viviendo continuamente con la culpa y el placer. Si me sienta algo bien, eso no está bien. ¿Por qué pensamos? En el caso de estos niños, y en mi caso cuando era niño, era Dios. Mi Dios vengativo y rencoroso, porque sé que luego hubo otros dioses más entrañables, generosos y compasivos, pero a mí me tocó un Dios que estaba en todas partes, que se chivaba de todo lo que hacía. Y yo cuando tenía 10 años sabía y pensaba que estaba en todas partes. ¿Tú sabes lo que es vivir en un gran hermano religioso? Con un cabrón que se lo cuenta todo a mis padres,
que no podía poner el pestillo en la puerta porque sabía que estaba él dentro y se lo iba a contar. Yo vivía con esa sensación. Era un niño. Claro, luego abandono la fe y la abandono con un resentimiento que me dura hasta hoy y me durará toda la vida, ¿no? Y cuando veo a alguien que está creyendo, hombre, lo respeto, mi madre me pone velas, ¿no? Para que me... Para que te revivas. Ah, pero no la intento convencer de nada, ¿no? Pero a mí eso... sí. Pero yo entiendo que la fe en un adulto es diferente. La fe en un niño es algo terrible. La fe... Fíjate, crees en la Santa Compaña, que es la procesión de las almas de los muertos en Galicia, que va por los bosques, crees en los muertos vivientes, crees en el hombre del saco, crees en muchas cosas que no existen, ¿no? Y cuando ya has dejado de creer todo eso, y ya solo crees en los miedos reales, en el miedo a que tu padre enferme, en el miedo a que tu madre se enganche a las drogas, hablo de la época en la que yo vivía, en el miedo... De repente viene el miedo a que hay un Señor, un Dios o lo que sea que está en todas partes y que todo lo que tú vayas a hacer va a dar buena cuenta de ello y te va a condenar al fuego eterno. Que a mí un cura me enseñó con tanta precisión en qué consistía el infierno que todavía pienso aún a veces si era verdad. Y créeme que no es fácil, ¿no? Hay una historia muy bonita en Galicia del cura de una parroquia que se muere y está todo el pueblo ahí como atendiéndolo en sus últimos estertores. Y las últimas palabras de él, con todo el pueblo encima, religioso, creyente. Y el tío, justo antes de morir, dice: tengo que deciros que todo era mentira. Imagínate ese pueblo cómo reacciona ante una verdad semejante después de toda una vida. Yo no sé si es todo mentira o no, creo sinceramente que sí, pero a mí durante 13 años de mi vida, los 13 años de formación más importantes me marcaron mucho. Y a mi protagonista, por delegación, también se lo marcaron. Mala herba, estupendo, como todo lo que hace Manuel Javois, desde la autenticidad, desde la verdad, desde lo que es la vida. Yo creo que ha sido una charla, fíjate, muy especial, Manuel. Así la siento. Pues ha sido muy tú, muy desde como tú escribes y como tú hablas, desde tus experiencias, desde tu verdad, y que te agradecemos muchísimo que hayas visitado este programa en directo y que además invitamos a todos los telespectadores que se acerquen, ahí está, a la librería Oletum a partir de las 7 de la tarde. Bueno, vas a salir ya, o sea, lo justo para llegar a la presentación de tu libro. Gracias y vuelve cuando quieras. A vosotros un abrazo muy grande.